Mi cuñada contrató detectives privados para probar que yo mentía sobre mi empresa. Planeaba humillarme en la fiesta de fin de año, pero cuando los agentes entraron no traían pruebas, traían esposas. La música de la banda sonaba fuerte en mi jardín. 80 personas reían, brindaban, celebraban el cierre de un año más. Yo sostenía una copa de sidra en la mano derecha y sonreía mientras saludaba a mis empleados, a mis amigos, a mi familia. Pero por dentro, mi corazón latía con la precisión de quien sabe que está a punto de presenciar algo terrible. Entonces la vi. Berenice cruzó la puerta principal con esa sonrisa que ya conocía demasiado bien. Esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Venía vestida de negro. Como si hubiera venido a un funeral. Y tal vez sí, tal vez había venido al mío. Detrás de ella 2 hombres de traje oscuro, serios, con portafolios de piel. Uno de ellos llevaba lentes oscuros a pesar de que ya era de noche. El otro revisaba su reloj cada pocos segundos, como si tuviera prisa por terminar un trabajo sucio. Mi cuñada caminó directo hacia mí, atravesó la pista de baile, esquivó a los meseros, ignoró los saludos. Sus tacones repiqueteaban contra las piedras del jardín como martillazos. Sentí que todos los ojos comenzaban a seguirla. Las conversaciones bajaron de volumen. Alguien le pidió al músico que bajara la trompeta. Cuando llegó frente a mí, se detuvo. Me miró de arriba a abajo con ese desprecio que había perfeccionado durante 5 años. 5 años desde que su hermano Rodrigo se casó con mi hija Camila. 5 años de comentarios envenenados, de preguntas disfrazadas de preocupación, de visitas que se sentían como interrogatorios. Guadalupe, dijo mi nombre como si fuera una acusación. ¡Qué bonita fiesta! Debe haber costado una fortuna. No respondí de inmediato, solo sostuve su mirada. Aprendí hace mucho tiempo que el silencio puede ser más poderoso que cualquier palabra. Supongo que cuando se tiene tanto dinero. Continuó elevando la voz para que otros pudieran escuchar. Es fácil gastar en fiestas, aunque una se pregunta de dónde sale realmente todo ese dinero. Ahí estaba la primera estocada pública. Sentí como mi hija Camila se acercaba desde el otro lado del jardín. Vi la preocupación en su rostro, el miedo, la confusión y algo más que me rompió el corazón. La duda. Beren, dije con voz tranquila, aunque mis manos temblaban. Si tienes algo que decirme, este no es el lugar ni el momento. Ella rió. Una risa corta, filosa, diseñada para humillar. No es el momento. Ay, Guadalupe, precisamente por eso elegí este momento, porque ya es hora de que todos sepan la verdad. Chasqueó los dedos. Los 2 hombres de traje se adelantaron. Uno abrió su portafolio. El otro sacó una carpeta abultada de documentos. «Estos señores», anunció Berenice girándose hacia los invitados como si fuera la protagonista de una obra de teatro. «Son investigadores privados. Los contraté hace 3 meses para investigar las finanzas de mi querida cuñada». El jardín quedó en completo silencio. Hasta la banda dejó de tocar. 80 pares de ojos me observaban, algunos con lástima, otros con curiosidad morbosa. Mis empleados me miraban con incredulidad. Mi contador, don Esteban, había palidecido. ¿Y saben qué descubrieron? Berenice saboreaba cada palabra. Fraude, documentos falsificados, desviación de fondos. Mi cuñada, esta mujer que se hace pasar por empresaria honesta, ha estado robando y no cualquier cantidad, 3.800.000 pesos. Camila dejó escapar un grito ahogado. Rodrigo, su esposo, la sostuvo por los hombros, pero no me miraba a mí, miraba el suelo. Berenice, esto es ridículo. Logré decir, aunque mi voz sonó más débil de lo que hubiera querido. Ridículo. Ella se acercó más, tanto que pude oler su perfume caro, ese que siempre usaba para demostrar que ella también tenía clase. Aquí están las pruebas. Estados de cuenta alterados,
contratos fantasma, facturas falsas, todo con tu firma, Guadalupe, todo con tu nombre. Los hombres comenzaron a sacar papeles, hojas y hojas que exhibían delante de todos como si fueran evidencia en un juicio. Reconocí algunos documentos, otros nunca los había visto en mi vida. «Vine aquí esta noche», continuó Berenice, «porque creí que merecías la oportunidad de confesar delante de todos, de admitir lo que has hecho, de pedirle perdón a tu hija antes de que esto llegue a las autoridades». En ese momento algo se rompió dentro de mí. No fue rabia, no fue miedo, fue algo peor. Una mezcla de traición, agotamiento y tristeza tan profunda que sentí que el suelo se abría bajo mis pies. 67 años. 67 años de trabajar con honestidad, de construir mi empresa desde cero, de bordar manteles a las 3 de la mañana cuando mis manos sangraban, de vender puerta por puerta, de levantarme después de que mi esposo muriera y el mundo me dijera que ya era muy tarde para mí. Y ahora esto. Miré a mi hija. Ella me devolvió la mirada con lágrimas en los ojos, pero no se acercó. No me defendió. Solo se quedó ahí paralizada junto a su esposo, junto al hermano de la mujer que estaba destruyendo mi vida. Ver se sonrió. Había ganado, o eso creía. Ahora dijo cruzándose de brazos. «Te voy a dar 2 opciones, Guadalupe. O firmas la empresa a nombre de Camila esta misma noche para protegerla de tus crímenes, o llamamos a la policía». El jardín seguía en silencio. Sentí 80 pares de ojos esperando mi respuesta, y entonces escuché algo. Un sonido que reconocería en cualquier parte. Sirenas. Berenice se frunció el ceño. Los 2 hombres de traje intercambiaron miradas nerviosas. Las sirenas se acercaban cada vez más fuerte. ¿Qué? Berenice se giró hacia la entrada. Las luces rojas y azules iluminaron las paredes de mi casa. 2 patrullas, 4 agentes uniformados y detrás de ellos, 2 hombres con chaquetas que decían Fiscalía en letras doradas. Pero lo que más me satisfizo fue ver la expresión en el rostro de Berenice cuando uno de los agentes fiscales se acercó. No a mí, a ella. Si quieres saber cómo llegué a ese momento, cómo pasé de ser la víctima a voltear completamente el juego, y qué fue lo que realmente descubrí sobre mi cuñada, suscríbete al canal y quédate hasta el final, porque esta historia apenas comienza. Pero antes de contarles cómo terminó esa noche, necesito que entiendan cómo empezó todo, porque mi historia no comienza con Berenice, comienza 30 años atrás. En un puesto del mercado de Tacuba, cuando yo todavía era Guadalupe Ramírez de Solano, una viuda reciente con una niña de 10 años y exactamente 4.200 pesos en el banco. Mi esposo Antonio había muerto en un accidente de tránsito, un camión de carga que se pasó el alto. Él iba en su motocicleta regresando de su turno en la fábrica textil. No tuvo oportunidad. El conductor ni siquiera se detuvo. Me dejó sola con Camila, con deudas, con un futuro que parecía un callejón sin salida. Las primeras semanas fueron las peores. No podía dormir, no podía comer. Miraba el techo de nuestra casita de 2 cuartos en la colonia Roma y me preguntaba cómo íbamos a sobrevivir. La pensión que me dieron apenas alcanzaba para la renta. Los familiares de Antonio desaparecieron después del funeral. Nadie quería cargar con 2 bocas más. Una tarde, mientras vaciaba el closet de Antonio, encontré algo. Una caja de madera que nunca había visto. Dentro había telas, retazos de algodón, lino, seda. Él los había guardado de la fábrica, pedazos que iban a tirar. También encontré agujas, hilos de colores y una nota escrita con su letra para cuando te decidas a hacer esos manteles que tanto te gustaban. Antonio sabía que de niña yo había aprendido a bordar con mi abuela en Oaxaca. Flores, pájaros, grecas, patrones que ella me enseñó con paciencia mientras me contaba historias de su propia vida. Esa noche tomé una decisión.
No iba a quedarme llorando. No iba a esperar que alguien me rescatara. Iba a rescatarme yo misma. Pasé 3 semanas bordando mi primer mantel, un diseño de girasoles amarillos sobre fondo crema. Cada puntada era una oración. Cada flor, una promesa de que Camila y yo íbamos a salir adelante. Lo vendí en el mercado por 300 pesos. Una señora mayor lo compró para el cumpleaños de su hija. Cuando me pagó, me dijo: ¿Tienes manos de oro, muchacha? No eran manos de oro. Eran manos cansadas, con callos y cicatrices, pero eran mis manos y podían crear algo hermoso. Durante 5 años trabajé así, de sol a sol. Bordaba en las noches después de que Camila se dormía. Vendía los fines de semana en diferentes mercados: Tacuba, La Merced, Coyoacán. Iba donde fuera. Cargaba mis manteles en bolsas de tela, tomaba 2 camiones y me plantaba frente a un puesto prestado que me cobraban 100 pesos el día. Poco a poco las cosas mejoraron. Empecé a recibir pedidos especiales, manteles para bodas, servilletas para restaurantes, incluso algunos hoteles pequeños me encargaban juegos completos. Contraté a 2 señoras del edificio para que me ayudaran. Les pagaba por pieza. Todos ganábamos. Cuando Camila cumplió 15 años, ya teníamos un taller pequeño, 6 máquinas de coser, 10 bordadoras. Alquilé un local en la calle de Insurgentes y puse un letrero: Textiles Guadalajara. ¿Por qué Guadalajara si yo soy de la Ciudad de México? Porque ese era el apodo que Antonio me ponía. Decía que yo brillaba como el sol de Jalisco. Era mi forma de mantenerlo vivo en mi trabajo. Los años pasaron. Camila creció. Estudió administración en una universidad pública. Era inteligente, organizada, soñadora. A veces la veía revisando mis libros de cuentas y sentía un orgullo tan grande que se me cerraba la garganta. Ella era mi razón de existir, mi motor, mi todo. Para cuando ella cumplió 25, Textiles Guadalajara ya no era un taller pequeño. Era una empresa formal, 45 empleados, contratos con cadenas hoteleras, exportaciones a Texas y California. Habíamos pasado de los manteles bordados a la ropa de cama de lujo, toallas con diseños exclusivos, cortinas personalizadas. Nunca me volví a casar. Hubo pretendientes, sí, hombres buenos que me invitaban a cenar, que me traían flores, pero yo estaba casada con mi trabajo, con mi hija. Con esa promesa que le hice a Antonio frente a su tumba: voy a darle la vida que tú querías para ella. Y lo logré. Camila nunca pasó hambre, nunca le faltó ropa, nunca tuvo que dejar la escuela. Cuando se graduó, lloré en primera fila. Cuando consiguió su primer trabajo como contadora en una empresa de logística, brindamos con champán barato en la sala de nuestra casa. Mi casa, porque para entonces ya había comprado una. 3 recámaras, 2 baños, un jardín pequeño con bugambilias moradas. En la colonia del Valle, nada ostentoso, pero era mía, sin hipoteca, sin deberle nada a nadie. La vida era buena, o eso creía. Todo cambió hace 5 años, cuando Camila llegó una tarde con los ojos brillantes y me presentó a Rodrigo. Él era gerente de ventas en la empresa donde ella trabajaba. 32 años, bien parecido, educado. Usaba camisas planchadas y zapatos lustrados. Hablaba de proyectos, de inversiones, de viajes. Me cayó bien al principio. Parecía ambicioso, trabajador, le gustaba mi hija, y a ella le brillaban los ojos cuando lo miraba. «Mamá», me dijo Camila esa noche después de que Rodrigo se fue. «Creo que es él». Y yo, tonta de mí, me alegré. Porque toda madre quiere ver a su hija enamorada. Toda madre quiere que su hija tenga lo que ella no pudo conservar. Se casaron 1 año después. Una boda sencilla en un jardín de Xochimilco. 100 invitados. Mariachi. Un pastel de 3 pisos. Yo pagué todo con gusto. Era la única familia que Camila tenía.
Su padre no podía estar ahí, pero yo estuve por los dos. Fue en esa boda donde conocí a Berenice, la hermana menor de Rodrigo, 38 años, divorciada, sin hijos. Llegó con un vestido rojo que llamaba demasiado la atención. Maquillaje perfecto, uñas largas pintadas de negro. Se movía como si el mundo le debiera algo. Desde el primer momento, algo en ella me incomodó. La forma en que miraba mi casa cuando vino a la boda. La forma en que tocaba las cosas como evaluando su precio. La forma en que me preguntó con una sonrisa dulce y venenosa. Y todo esto lo pagaste tú sola, Guadalupe. Qué impresionante para alguien de tu generación, de mi generación. Como si a los 62 años yo fuera una reliquia que debía estar sentada tejiendo y no dirigiendo una empresa. Pero me tragué la incomodidad. Era la hermana de mi yerno, familia. Y la familia se respeta. Si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, la habría sacado de mi casa ese mismo día. Porque Berenice no vino a mi vida por casualidad. Vino con un plan. Y yo, sin saberlo, acababa de abrir la puerta al lobo. Los primeros meses después de la boda fueron normales. Camila y Rodrigo se mudaron a un departamento en la colonia Narvarte. Yo los visitaba los domingos, llevaba comida, compartíamos café. Rodrigo seguía siendo amable, atento. Mi hija parecía feliz. Berenice apareció en la tercera semana. Tocó mi puerta un martes por la tarde. Yo acababa de regresar de la fábrica. Traía los pies hinchados y lo único que quería era quitarme los zapatos y prepararme un té de manzanilla. Abrí la puerta y ahí estaba ella con esa sonrisa que ya empezaba a conocer. «Guadalupe, perdona que venga sin avisar», dijo entrando antes de que yo la invitara. Es que pasaba por aquí y pensé, ¿por qué no visito a mi cuñada? Somos familia, ahora no familia. Esa palabra que ella usaría como llave maestra para entrar a mi vida. Se sentó en mi sala como si fuera su casa. Miró los cuadros, las fotos, el mueble antiguo que había heredado de mi abuela. Sus ojos se movían calculando, midiendo, tazando. «¡Qué casa tan linda!», dijo. «Debe valer un buen dinero aquí en Del Valle. ¿La compraste hace mucho?» «Hace 12 años», respondí incómoda con el rumbo de la conversación. «¿Y la pagaste de contado o tienes hipoteca?» La pregunta me cayó como balde de agua fría. ¿Quién pregunta esas cosas en una primera visita? Pero Berenice lo hizo ver natural como simple curiosidad. «De contado», dije escuetamente. Vi cómo sus cejas se levantaron apenas, como si hubiera confirmado algo que ya sospechaba. «Vaya, qué bien te ha ido con tu negocio de manteles». Negocio de manteles. Como si 30 años de trabajo fueran un pasatiempo. Como si Textiles Guadalajara fuera un puesto de tianguis. Ya no solo hacemos manteles, corregí tratando de mantener la voz amable. Tenemos contratos con hoteles, hospitales, spas, producción industrial. «Ah, claro, claro», dijo ella sacando su celular. «De hecho, quería preguntarte algo. ¿Me dejarías tomar una foto de ese cuadro? Es que tengo una amiga decoradora y le encantaría ver el estilo de tu casa». No esperó mi respuesta. Ya estaba fotografiando. Primero el cuadro. Luego, casualmente, la sala completa. Después se levantó y fue hacia el comedor. Clic. Otra foto. Clic. El librero con mis documentos. «Berenice, ¿qué estás haciendo?», pregunté siguiéndola. «Ay, perdón, es que tu casa es tan bonita. Me encanta el estilo». «Ese es tu escritorio». Había entrado a mi estudio, mi espacio privado, donde tenía mi computadora, mis archivos, los documentos de la empresa. Sobre el escritorio había dejado unos estados de cuenta del banco, facturas pendientes por revisar. «Sí, pero clic». Fotografió el escritorio completo disimuladamente, pero lo hizo. «Berenice, por favor, eso es privado». Ay, perdón, no me di cuenta».
dijo guardando el teléfono con una sonrisa inocente. Es la costumbre de tomar fotos de todo. Ya sabes cómo es uno. Me senté con ella a tomar café. Durante 1 hora me hizo preguntas, todas aparentemente inocentes, todas envenenadas. ¿Cuántos empleados tenía? ¿Cuánto les pagaba? ¿Cómo manejaba la nómina? ¿Tenía contador? ¿Pagaba todos mis impuestos? ¿Quién era mi proveedor principal? ¿Cómo conseguía los contratos con los hoteles? Cada pregunta era una navaja disfrazada de curiosidad. Es que me impresiona mucho, decía. Una mujer de tu edad, viuda, sacando adelante todo esto sola. Debe ser muy difícil manejar tantos números, ¿no? A veces me pregunto si no te confundes con tantas cuentas de tu edad, como si a los 62 años mi cerebro ya no funcionara. Me las arreglo bien, respondí secamente. Claro, claro. Aunque ya sabes cómo es esto de los negocios, siempre hay, ¿cómo decirlo? Zonas grises, formas de mover el dinero para pagar menos impuestos. Es normal, todos lo hacen. Me estaba tendiendo una trampa. Quería que yo admitiera algo, cualquier cosa que ella pudiera usar después. Yo pago mis impuestos completos, dije con firmeza. No tengo nada que ocultar. Por supuesto que no, dijo ella sonriendo. Solo digo que si alguna vez necesitas consejo o ayuda con algo delicado, yo tengo contactos. Gente que sabe moverse en esos ambientes. ¿Qué ambientes? ¿De qué hablaba esta mujer? Después de que se fue, me quedé sentada en mi sala con una sensación extraña en el estómago, como cuando sabes que algo anda mal, pero no puedes señalar exactamente qué. Pero esa fue solo la primera visita. Berenice regresó una y otra vez, siempre con alguna excusa. Que estaba en el rumbo, que quería ver a su cuñada, que Rodrigo le había pedido que pasara a saludarme. Cada visita era igual. Preguntas disfrazadas de charla amigable, fotos casuales de mi casa, comentarios sobre lo bien que me había ido económicamente, insinuaciones sobre que era sospechoso que una viuda tuviera tanto dinero. Un día llegó con una carpeta. «Mira, Guadalupe, te traje esto», dijo sacando unos folletos. «Son fondos de inversión muy seguros. Yo trabajo medio tiempo como asesora financiera y pensé que te podría interesar. Con todo el dinero que tienes guardado, podrías multiplicarlo». ¿Cómo sabía cuánto dinero tenía guardado? «No me interesa», dije. «Pero solo échale un vistazo. Aquí puedes ver los rendimientos. Si me das tus estados de cuenta, puedo hacerte un análisis personalizado sin costo». Quería mis estados de cuenta. Quería acceso a mis números. «No, gracias». Su sonrisa se endureció apenas un segundo. Luego regresó amplia y falsa. «Como quieras, solo trataba de ayudar, ya sabes, entre familia». 3 meses después de esa conversación, Camila y Rodrigo vinieron a comer. Noté algo raro. Mi hija estaba callada. Rodrigo también. Comieron en silencio, intercambiando miradas que yo no podía descifrar. «¿Pasa algo?», pregunté. Camila miró a su esposo. Él asintió como dándole permiso para hablar. «Mamá», dijo mi hija jugando con la servilleta. «Rodrigo y yo hemos estado hablando sobre tu empresa». Se me heló la sangre. «¿Qué pasa con mi empresa? Es que Berenice nos comentó algunas cosas y nos preocupamos». «Berenice, por supuesto». «¿Qué cosas?», pregunté, aunque ya intuía la respuesta. «Dice que los números no cuadran», intervino Rodrigo, «que una empresa del tamaño de la tuya debería estar generando más ganancias, que tal vez, no sé, tal vez tu contador te está robando, o tal vez tienes gastos que no declaras». No lo podía creer. Mi propia hija dudando de mí por las palabras de esa mujer. «Camila», dije tratando de mantener la calma. «Mi empresa está perfectamente en orden. Tengo auditorías anuales. Todo está legal». «Lo sé, mamá. Pero... ¿qué?» «Pero Berenice dice que deberías dejarme revisar los libros, que yo estudié contabilidad.
que podría ayudarte a encontrar irregularidades. Ahí estaba el verdadero objetivo. Querían acceso a mis cuentas, a mis números, a todo. Mi empresa no es asunto de Berenice, dije sintiendo cómo la rabia empezaba a subir por mi garganta. Y tampoco es tu asunto, Camila. Es mi trabajo, mi esfuerzo. Mamá, no te enojes. No estoy enojada. Estoy decepcionada. Me levanté de la mesa. Rodrigo y Camila se fueron poco después. Ella intentó abrazarme. Yo la dejé, pero algo entre nosotras se había roto. Esa noche, sola en mi casa, lloré por primera vez en años porque entendí que Berenice no solo quería mi dinero, quería destruir la relación con mi hija, y lo estaba logrando. Pero lo que yo no sabía era que eso apenas era el principio. El verdadero ataque todavía no había comenzado. Las semanas siguientes fueron una pesadilla silenciosa. Berenice ya no venía a mi casa. Ya no necesitaba hacerlo. Había plantado la semilla de la duda en la mente de mi hija, y ahora solo tenía que regarla y esperar a que creciera. Camila empezó a llamarme menos. Nuestras conversaciones dominicales se volvieron tensas, llenas de silencios incómodos. Yo preguntaba cómo estaba. Ella respondía con monosílabos. Le contaba de la empresa. Ella cambiaba de tema. Era como hablar con una extraña que compartía el rostro de mi hija. Un martes por la mañana, mientras manejaba hacia la fábrica, noté algo extraño. Un Tsuru gris que llevaba 3 cuadras siguiéndome. Al principio pensé que era coincidencia, pero cuando di vuelta en una calle que no era mi ruta habitual, el auto hizo lo mismo. Me estaban siguiendo. El corazón me dio un vuelco. Aceleré un poco, el auto también. Frené en un semáforo en rojo con las manos temblando sobre el volante. Miré por el espejo retrovisor. Un hombre de unos 40 años, gorra oscura, lentes de sol. Sostenía algo que parecía una cámara. Me estaba fotografiando. Cuando el semáforo cambió, arranqué rápido y tomé un camino diferente. Di vueltas innecesarias. Entré a un estacionamiento. Salí por otro lado. Finalmente perdí al Tsuru gris. Pero el daño estaba hecho. Ya no me sentía segura ni en mi propio auto. Llegué a la fábrica con los nervios destrozados. Mi asistente Sofía, una chica de 25 años que llevaba 3 años trabajando conmigo, notó mi estado de inmediato. «Señora Guadalupe, ¿se siente bien?» «Está muy pálida». Le conté lo del auto. Ella frunció el ceño preocupada. «¿Quiere que llamemos a la policía?» «No», dije, aunque no sabía por qué. Tal vez solo estoy paranoica, pero no estaba paranoica. 2 días después vi el mismo auto estacionado frente a mi casa cuando salí a comprar el pan. El conductor fingía leer el periódico. Cuando me vio mirándolo, arrancó y se fue. Me estaban vigilando. ¿Pero quién y por qué? La respuesta llegó una semana después, cuando mi contador, don Esteban, me llamó con voz temblorosa. «Guadalupe, necesito hablar contigo. Es urgente». Nos vimos en su oficina esa misma tarde. Don Esteban tenía 68 años. Llevaba manejando las finanzas de Textiles Guadalajara desde hace 15 años. Era un hombre meticuloso, honesto, de esos que revisan 3 veces cada número antes de firmarlo. Estaba sudando cuando llegué. «¿Qué pasa, Esteban?» «Hoy vino alguien al banco», dijo aflojándose la corbata. «Una mujer dijo que era familiar tuyo. Pidió información sobre las cuentas de la empresa». Se me cayó el alma al piso. «¿Qué mujer?» «No dio su nombre completo. Solo dijo que era tu cuñada, que estaba preocupada por ti, que había notado movimientos extraños y quería verificar que todo estuviera en orden». «Berenice otra vez». «¿Y le dieron información?» «No». Don Esteban negó con la cabeza. «El gerente la mandó con la fregada. Le dijo que sin tu autorización escrita no podía darle nada,
pero Guadalupe intentó sobornar a la cajera. Le ofreció 5.000 pesos por copias de tus estados de cuenta. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. No solo me estaba vigilando, estaba intentando comprar información bancaria. La cajera aceptó. No, gracias a Dios la chica es honesta, pero vino a reportármelo a mí, y yo vengo a reportártelo a ti. Me quedé callada procesando. Berenice estaba jugando sucio, muy sucio. ¿Hay algo más?, continuó don Esteban sacando una carpeta. He estado recibiendo llamadas, gente preguntando por ti. Dicen que son auditores del SAT, que están investigando irregularidades en tus declaraciones fiscales. El SAT, pero si yo pago todo en orden. Lo sé, por eso no tiene sentido. Llamé directamente a la oficina del SAT. No hay ninguna investigación abierta contra ti. Esas llamadas son falsas. Falsas. Alguien se está haciendo pasar por autoridades fiscales para intimidarme, para que yo suelte información o para que tú cometas algún error por pánico. Era una cacería organizada, calculada, diseñada para atraparme en alguna mentira o irregularidad que ni siquiera existía. Esteban, ¿qué está pasando? Él me miró con tristeza. Alguien quiere destruirte, Guadalupe, y tiene recursos. Esto no es cosa de una persona actuando sola. Esto es profesional. Regresé a casa esa tarde con el estómago revuelto. Encendí la computadora y busqué en Google investigadores privados, Ciudad de México. Docenas de páginas aparecieron. Agencias que ofrecían investigaciones discretas, vigilancia personalizada, obtención de pruebas. Berenice me había contratado investigadores. Estaba segura. Y no solo eso. Estaba fabricando pruebas, inventando irregularidades, creando una narrativa en la que yo era la villana. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la sala mirando las fotos de Camila en la pared. Mi niña, mi razón de vivir, la hija por la que había trabajado 30 años sin descanso. Y ahora esa misma hija dudaba de mí. El golpe final llegó 3 semanas después. Berenice convocó una reunión familiar en la casa de Camila. Un domingo por la tarde, el mensaje que recibí de mi hija fue frío, formal. Mamá, necesitamos hablar. Domingo 4 p.m. Por favor, no faltes. Es importante. Llegué puntual. Camila abrió la puerta, pero no me abrazó. Solo me señaló la sala con un gesto de cabeza. Rodrigo estaba sentado en el sillón grande. Berenice en el de enfrente, con las piernas cruzadas, sosteniendo una carpeta gruesa. No había café preparado, no había galletas, no había amor en esa casa. «Siéntate, mamá», dijo Camila. Me senté. Sentí como si estuviera en un juicio. «Guadalupe», comenzó Berenice, sin preámbulos. Hemos investigado durante meses y encontramos cosas muy preocupantes. Abrió la carpeta, sacó hojas impresas, estados de cuenta que nunca había visto, contratos con firmas que parecían mías, pero no lo eran. Facturas de empresas fantasma. Aquí dice que pagaste 1.200.000 pesos a una empresa llamada Distribuidora del Pacífico. Leyó Berenice. Esa empresa no existe. Es una fachada. Usaste facturas falsas para deducir impuestos. Eso no es cierto. Dije sintiendo como la voz se me quebraba. Yo no conozco esa empresa. Aquí está tu firma, dijo mostrándome el documento. Era mi firma o una falsificación. Perfecta. Aquí hay más. Continuó. Retiros en efectivo sin justificar. 3.800.000 pesos en los últimos 2 años. ¿A dónde fue ese dinero, Guadalupe? A la nómina, a los proveedores. Ah, no hay comprobantes, me interrumpió. No hay recibos, no hay nada, solo dinero que desaparece. Miré a mi hija. Tenía los ojos rojos. Había estado llorando. Mamá, dijo Camila con voz rota. ¿Por qué no nos dijiste que tenías problemas con la empresa? Nosotros podríamos haber ayudado. No tengo problemas con la empresa, logré decir.
Todo está en orden. Esto es una mentira. Berenice está mintiendo. Yo estoy mintiendo. Berenice se puso de pie ofendida. Yo, Guadalupe, aquí están las pruebas. Documentos oficiales, estados de cuenta, tu propia firma. Esa no es mi firma. ¿Y entonces, quién la falsificó? Yo. ¿Para qué haría yo eso? No tengo nada que ganar. Pero sí lo tenía. Lo supe en ese momento. No sé cómo, pero lo supe. Perennis quería algo. Quería mi empresa. Quería mi dinero. Quería destruirme. «Mamá», dijo Rodrigo por primera vez, «solo queremos proteger a Camila. Ella es tu única heredera. Si tú tienes problemas legales, esos problemas van a caer sobre ella». Ahí estaba la verdadera intención. Querían que yo firmara algo. «Por eso», continuó Berenice sacando otro documento, «hemos preparado esto. Es un traspaso de poderes. Firmas la empresa a nombre de Camila, de forma temporal, hasta que se aclare todo este asunto. Así ella queda protegida. ¿Y tú también?» «No voy a firmar nada», dije poniéndome de pie. «Mamá, por favor, no». Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía. «No voy a firmar nada. No he hecho nada malo, y no voy a entregarle mi vida de trabajo a nadie». Berenice sonrió. Una sonrisa fría, triunfal. «Entonces, nos vemos en la corte, Guadalupe, porque si no quieres resolver esto en familia, lo resolveremos con abogados. Y te advierto, no te va a gustar el resultado». Salí de esa casa con las piernas temblándome. Camila me llamó desde la puerta, pero no me detuve. No podía mirarla, no podía ver esa duda en sus ojos. Esa noche, sentada sola en mi cocina, con una taza de té que se enfriaba entre mis manos, toqué fondo. 67 años, una vida entera de trabajo honesto, y ahora mi propia hija me veía como una ladrona. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, hasta que solo quedó un vacío frío en mi pecho, y en ese vacío, algo nuevo empezó a crecer. Rabia. Los siguientes días fueron los más oscuros de mi vida, peores que cuando enterré a tu Ivo Antonio, peores que aquellas noches en las que no sabía cómo iba a alimentar a Camila, porque esta vez no estaba luchando contra la pobreza o la mala suerte, estaba luchando contra la traición. No comí bien durante una semana, bajé 4 kilos. Mis empleados me preguntaban si estaba enferma. Sofía me traía caldo de pollo que yo apenas probaba. Don Esteban me miraba con preocupación cada vez que revisábamos números, porque me veía perdida, ausente. Camila no llamó ni una sola vez. Yo tampoco la llamé a ella. ¿Qué le iba a decir? ¿Cómo le explicas a tu hija que la mujer que está envenenando su mente es una mentirosa profesional? ¿Cómo compites contra alguien que tiene el veneno perfecto? Una tarde, mientras tomaba café sola en mi cocina, sonó el teléfono. Número desconocido. Casi no contesté, pero algo me hizo apretar el botón verde. «Señora Solano». Era una voz de mujer joven, nerviosa. «Sí». «¿Quién habla?» «Me llamo Patricia. Trabajaba en una agencia de investigación privada, Omega, Seguridad y Análisis». Se me erizó la piel. «No sé si usted sepa», continuó Patricia hablando rápido como si tuviera miedo, «pero hay alguien que contrató nuestros servicios para investigarla. Una mujer. Berenice Ortega, mi cuñada». «Lo sé», dije con voz seca. «Señora, yo renuncié hace 2 días porque lo que me pidieron hacer no estaba bien, no era legal, y no puedo quedarme callada». «¿Qué te pidieron hacer?» Patricia respiró hondo. «Falsificar documentos, alterar estados de cuenta, crear evidencia de transacciones que nunca existieron. Mi jefe aceptó porque ella pagó muy bien, 150.000 pesos. Pero yo no puedo ser parte de eso. Usted no se merece lo que le están haciendo». Sentí que el corazón me latía en los oídos. «¿Tienes pruebas de eso? Tengo correos, grabaciones de conversaciones con mi jefe
Y tengo las versiones originales de los documentos antes de que los alteraran. Todo está guardado en mi computadora. ¿Por qué me ayudas? ¿No me conoces? Porque mi mamá también es empresaria, dijo Patricia y su voz se quebró. Y yo no dejaría que nadie le hiciera esto a ella. Quedamos de vernos al día siguiente en una cafetería del centro. Patricia llegó con una mochila llena de folders, una USB y un rostro lleno de culpa. Aquí está todo, dijo pasándome la USB. Los contratos originales, los que ellos alteraron, los correos donde Berení explicaba exactamente qué necesitaba falsificar y las grabaciones donde mi exjefe le prometía hacer que usted pareciera una criminal. Revisé los documentos esa misma noche. Cada página era una puñalada. Los estados de cuenta que Berenice había mostrado en la reunión familiar estaban manipulados. Habían agregado transacciones falsas. Habían inventado retiros que nunca hice. Habían creado empresas fantasma con mi nombre. Todo era mentira. Una mentira perfectamente construida. Pero lo peor no era eso. Lo peor fue leer un correo que Patricia había incluido. Un correo que Berenice le mandó a su jefe en Omega Seguridad. No me importa cuánto cueste. Necesito que esa vieja quede completamente desacreditada. Quiero que pierda su empresa. Quiero que su propia hija la vea como la estafadora que es. Y cuando esté destruida, cuando no tenga nada ni a nadie, yo voy a estar ahí para salvar a mi cuñada del desastre que su madre creó. El 50% de esa empresa me va a pertenecer. Es mía. Solo tengo que ser paciente. Leí ese correo 5 veces. Cada palabra era un martillazo. Berenice no solo quería humillarme, no solo quería mi empresa, quería mi destrucción total. Quería que mi hija me odiara. Quería que yo quedara sola, en la ruina sin nada por lo que vivir. Y casi lo logra. Porque 2 días después, Berenice se dio el siguiente paso. Recibí un citatorio legal, oficial, con sellos y firmas. Me demandaban por fraude fiscal, malversación de fondos y falsificación de documentos. La demandante Berenice Ortega, en representación de los intereses de Camila Solano Ramírez, heredera directa y afectada. Estaba usando el nombre de mi hija para demandarme. Llamé a Camila. Por primera vez en 3 semanas, me contestó al 5.º timbrazo. «Mamá, Camila, ¿tú sabías que Berenice me está demandando?» Silencio. «Camila, ¿lo sabías?» «Rodrigo dice que es lo mejor», susurró. «Dice que si no hacemos algo legal, tú vas a terminar en la cárcel y yo voy a quedar sin nada. Tu esposo está mintiendo. Berenice está mintiendo. Todo esto es una trampa, hija. Una trampa para robarme. Mamá, ya basta». Su voz sonó cansada. «Ya basta de mentir. Berenice me enseñó todo. Los documentos, las cuentas. Tu firma está ahí. No puedes seguir negándolo. Esa no es mi firma. Falsificaron todo». ¿Y por qué alguien haría eso? ¿Por qué gastaría su dinero en investigarte si no tuviera razón? No tenía respuesta para eso. O al menos no una que mi hija quisiera escuchar. «Camila, por favor, soy tu madre. ¿Cuándo te he mentido?» Otro silencio largo, doloroso. «No lo sé, mamá», dijo finalmente. «Ya no sé qué creer». Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando la pantalla en negro. Sentí que algo dentro de mí se rompía definitivamente. No era mi corazón. Era peor. Era mi esperanza. Esa noche Berenice subió una publicación a Facebook. La vi porque una prima lejana me mandó captura de pantalla preocupada. La publicación decía: «A veces la familia más cercana es la que más te defrauda. Cuando descubres que alguien en quien confiabas te ha estado robando durante años, duele, pero hay que tener el valor de denunciar, aunque sea tu propia familia. Justicia para todos. No más abuso». Tenía 237 likes, 43 comentarios de gente que no me conocía, pero que ya me odiaba. Qué horrible que te haya pasado eso. Los viejos a veces se vuelven codiciosos. Bien hecho por denunciar.
Familia o no, un ladrón es un ladrón. Berenice me estaba destruyendo públicamente y yo no podía hacer nada. Si respondía, me vería desesperada. Si no respondía, parecería culpable. Estaba atrapada. La audiencia preliminar se fijó para 2 meses después. Mi abogado, el licenciado Mauricio Campos, un hombre de 50 años con 20 de experiencia en derecho mercantil, revisó los documentos que Berenice había presentado. «Esto está muy bien fabricado», dijo ajustándose los lentes. «Quien hizo esto sabía lo que hacía. ¿Puedo ganar? Podemos pelear, tenemos argumentos. Pero, Guadalupe, voy a ser honesto contigo. Este tipo de casos son complicados. La carga de la prueba recae en ti para demostrar que los documentos son falsos, y eso puede tomar meses, años incluso. Y mientras tanto, tu reputación se va a destruir, tus clientes van a dudar, tus empleados van a tener miedo, y tu familia hizo una pausa. Tu familia ya está dividida». Salí del despacho del abogado sintiendo que caminaba en arenas movedizas. Cada paso me hundía más. Esa noche me senté en el suelo de mi sala rodeada de fotos de Camila. Su primer día de escuela. Su graduación. Su boda. Cada foto era un recordatorio de todo lo que había perdido. Y entonces pensé en Antonio, mi esposo, el hombre que me había amado sin condiciones, el que siempre me decía: «Guadalupe, tú eres más fuerte de lo que crees. Cuando te caen te levantas y cuando te vuelven a tumbar te levantas más fuerte». Antonio estaría furioso si me viera ahora. Derrotada, rendida. No, no iba a rendirme. Si Berenice quería guerra, tendría guerra. Pero esta vez yo pondría las reglas. Me sequé las lágrimas. Respiré hondo y tomé mi teléfono. Marqué el número del licenciado Mauricio. «Licenciado», dije cuando contestó. «Necesito que contrate a alguien, un investigador forense, pero no cualquiera. El mejor que pueda encontrar. Alguien que pueda rastrear cada mentira que Berenice ha construido. Eso va a ser caro, Guadalupe». «No me importa. Venda lo que tenga que vender, pero encuéntrelo». Hubo una pausa. «¿Estás segura?» Más segura que nunca en mi vida. Porque había entendido algo. Berenice cometió un error. Me subestimó. Pensó que yo era una vieja débil, que se quebraría con la primera amenaza. Pensó que me rendiría, pero ella no sabía quién era realmente Guadalupe Ramírez de Solano. Yo era la mujer que había construido un imperio con las manos rotas, la que había enterrado a su esposo y seguido adelante, la que había criado a una hija sola en una ciudad que no perdona. Y si algo había aprendido en 67 años de vida, era esto. Cuando te quitan todo, te vuelves peligrosa porque ya no tienes nada que perder. 3 días después de esa llamada conocí a Armando Solís. El licenciado Mauricio me citó en su oficina un viernes por la mañana. Cuando llegué, había un hombre sentado frente al escritorio, unos 45 años, cabello gris en las sienes, traje discreto pero bien cortado. Tenía la mirada de alguien que ha visto demasiado y ya no se sorprende de nada. «Guadalupe, él es Armando Solís», presentó Mauricio, investigador forense digital. Trabajó 15 años en la Procuraduría, ahora trabaja de forma independiente. Armando se puso de pie y me extendió la mano. Su apretón fue firme, pero no agresivo. «Señora Solano», dijo. «El licenciado Campos me puso al tanto de su situación y debo decirle algo. He visto muchos casos de fraude en mi carrera, pero este es particularmente elaborado». Nos sentamos. Armando abrió su laptop y giró la pantalla hacia mí. «Ve esto», señaló un documento escaneado. Es uno de los estados de cuenta que su cuñada presentó como evidencia. A simple vista parece legítimo, pero si ampliamos aquí, hizo zoom en una sección. Ve esta fuente. Times New Roman 12 puntos. Los bancos no usan Times New Roman en sus estados de cuenta digitales. Usan Arial o Helvética. Este documento fue editado en Word o Photoshop. Sentí un alivio tan grande que casi me ahogó.
¿Puede probarlo? Puedo probar mucho más que eso, dijo Armando. Pero necesito tiempo y necesito acceso a todo. Sus cuentas bancarias reales, sus archivos, sus correos. Todo lo que pueda ayudarme a reconstruir la verdad lo tendrá. Armando se reclinó en su silla. Señora Solano, antes de que empecemos, necesito que entienda algo. Este tipo de investigaciones no son rápidas ni baratas. Voy a tener que rastrear cada documento, cada transacción, cada correo. Voy a tener que entrevistar gente, tal vez incluso infiltrar círculos para obtener información. Estamos hablando de 60.000 pesos mínimo, tal vez más. Lo pagaré. Y hay algo más importante. Continuó. Una vez que yo empiece a excavar, voy a encontrar todo, lo bueno y lo malo. Si hay algo en su empresa que no esté en orden, por pequeño que sea, lo voy a descubrir y voy a tener que decírselo a usted y al licenciado. ¿Está preparada para eso? Lo miré directo a los ojos. No tengo nada que ocultar. Sonrió apenas. Entonces, empecemos. Durante las siguientes 6 semanas fingí estar derrotada. Era parte del plan. Mauricio me había aconsejado. Deja que Berenice se confíe, que piense que ganó. La gente comete errores cuando se siente invencible. Así que actué mi papel. Dejé de contestarle las llamadas a Camila. Cuando mi hija me buscó, le hablé con voz cansada, resignada. Le dije que tal vez tenía razón, que tal vez yo había cometido errores, que estaba vieja y confundida. Camila lloró al escucharme así, pero no vino a verme. Rodrigo no se lo permitía. Berenice, por su parte, estaba triunfante. La vi en la calle una tarde saliendo de un restaurante caro con unas amigas. Reía fuerte, gesticulaba con las manos, contaba alguna historia que las hacía carcajearse. Cuando me vio, su sonrisa se ensanchó. Me saludó con la mano, con diente. Como se saluda a alguien que ya no representa ninguna amenaza. Perfecto. Mientras ella celebraba, Armando trabajaba, me reportaba cada 3 días, siempre en lugares discretos, cafeterías alejadas, parques, estacionamientos vacíos, nunca en su oficina ni en la mía. Encontré algo interesante, me dijo en nuestro tercer encuentro. Su cuñada no tiene el dinero que aparenta tener. Su cuenta bancaria personal nunca supera los 40.000 pesos. Vive en un departamento rentado. Su auto es financiado y sin embargo gastó 150.000 pesos en contratar a Omega Seguridad. ¿De dónde sacó ese dinero? De una fundación, dijo Armando mostrándome documentos impresos. Fundación Manos Unidas para la Niñez. Una organización benéfica que supuestamente ayuda a niños de escasos recursos. Su cuñada es la directora administrativa y ha estado desviando fondos durante 2 años. Me quedé helada. Está robando dinero de una fundación de niños. No solo eso, continuó Armando. Usó facturas falsas para justificar esos gastos. Facturas que incluyen su nombre, señora Solano. Berenice se hizo parecer que usted le vendió servicios a la fundación que nunca prestó. Servicios por 400.000 pesos. ¿Qué? Si esto sale a la luz, señora Solano, no solo la va a acusar de fraude en su empresa, la va a meter en un escándalo de desvío de fondos de una organización benéfica. Es el crimen perfecto. Ella roba, pero usted aparece como culpable. Sentí que me faltaba el aire. ¿Tiene pruebas? Tengo los registros bancarios de la fundación, tengo las facturas falsas, tengo correos donde ella le ordena a su contador de la fundación que procese los pagos a empresas. Fantasma. Armando me entregó la evidencia final, confirmando que Berenice no solo me difamaba, sino que financiaba su guerra sucia, robando dinero destinado a niños vulnerables de la fundación que administraba. Usaba mi nombre en facturas falsas para justificar sus desfalcos, creyendo que así mataba 2 pájaros de un tiro. Incriminarme a mí y enriquecerse ella.
pero dejó un rastro digital que Armando siguió hasta el último centavo. Así que planeé mi escenario final en la fiesta de fin de año. Invité a todos fingiendo estar derrotada y dejando que Berenice creyera que esa noche me daría el golpe de gracia. Y ahí estaba ella frente a mis 80 invitados con sus detectives de pacotilla y su sonrisa triunfal dándome 2 opciones: firmar o cárcel. Lo que ella no sabía es que las sirenas que se escuchaban a lo lejos no eran para mí. Cuando la policía entró junto con los fiscales, Berenice gritó: «¡Ahí está! ¡Arréstenla!». Pero el comandante pasó de largo frente a mí y se detuvo ante ella diciendo con voz de trueno: «Berenice Ortega queda detenida por fraude agravado, lavado de dinero y administración fraudulenta en perjuicio de la Fundación Manos Unidas». El color abandonó su rostro y chilló que era mentira. Pero Armando se adelantó y proyectó en la pantalla gigante que ella había preparado para humillarme las verdaderas pruebas: las transferencias a sus cuentas personales, los correos donde ordenaba falsificar mi firma y las facturas cobradas por servicios inexistentes. Me acerqué a ella mientras le ponían las esposas y le dije con calma mortal: «No soy yo la ladrona, Berenice. Tú robaste a niños enfermos para intentar destruir a una mujer que trabaja, y eso te va a costar cada día de tu libertad». Camila se tapó la boca horrorizada al ver la verdadera cara de su tía. Rodrigo se dejó caer en una silla totalmente destruido, y Berenice fue arrastrada fuera de mi casa gritando amenazas vacías, mientras sus propios detectives entregaban sus archivos a la policía para salvarse como testigos protegidos. El silencio que siguió fue denso, hasta que Camila corrió hacia mí llorando y suplicando perdón por haber dudado. La abracé porque es mi hija, pero le susurré al oído que el perdón se otorga, pero la confianza se reconstruye con acciones, y que nunca más permitiera que la codicia de otros la cegara ante la honestidad de su madre. Berenice no logró fianza, y sus crímenes contra la Fundación la hundieron en una sentencia larga y solitaria. Rodrigo tuvo que trabajar muy duro para recuperar mi respeto. Y yo no solo limpié mi nombre, sino que Textiles Guadalajara creció aún más, demostrando que a mis 67 años no soy una presa fácil. Soy una mujer que construyó su imperio con manos de trabajo y que sabe defenderlo con garras de acero. Porque la verdad siempre sale a la luz y mi dignidad no está a la venta. La